Entonces, a este recurso de protección RUL 47042-2021. Antes de dar inicio a los alegatos, la sala ha decidido que los abogados Pablo Cano y Rodrigo León, quienes van por la misma cuerda, esto es, por el recurso, ustedes verán cómo se reparten los alegatos, pero el total de plazo o tiempo que les damos es de 30 minutos y 30 minutos para alegar contra el recurso. Entonces, ahora sí damos comienzo y tiene la palabra la señorita Catherine Marilá para hacer la relación de la misma. Muchas gracias, señoría. Don Sergio Melitón Carrasco Álvarez y otros ciudadanos individualizados en la lista de recurrentes interponen recurso de protección en contra de la Convención Constitucional representada por su presidenta, la convencional señora Elisa Loncón, por el acto arbitrario y ilegal consistente en establecer un procedimiento denominado plebiscito dirimente sin tener las facultades para convocar a dicho mecanismo y vulnerando los quórum de aprobación de 2/3. Conforme lo dispone el artículo 133 de la Constitución Política de la República, lo que infringe el artículo 19, número 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República. Funda su recurso en que con fecha 13 de octubre del año 2021 se publicó en el Diario Oficial la resolución de fecha 8 de octubre del año 2021, que contiene el texto oficial del Reglamento General de la Convención Constitucional que establece la figura de plebiscito dirimente. Por otra parte, con fecha 6 de octubre, en la sesión 29ª ordinaria del Pleno de la Convención Constitucional, se aprobó en particular el Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodología de Participación y Educación Popular, que establece un mecanismo de participación convocado por la Convención denominado plebiscito intermedio dirimente. Entre los artículos 37 y 41 de dicho mecanismo se establece la definición, requisitos, oportunidades, efectos de implementación de dicha plebiscito intermedio dirimente. Se argumenta por parte de los recurrentes que las normas referidas fueron sometidas a una votación mediante un quórum de mayoría simple y no por un quórum de 2/3 como lo establece el artículo 133 de la Constitución Política de la República. Y en segundo lugar se señala que este mecanismo de participación se atribuye una facultad constitucional que no le ha sido conferida por el legislador, puesto que no tiene facultades para ordenar ni solicitar al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo la realización de plebiscitos. Señala que es competente esta Corte para conocer el presente recurso, atendido que los recurrentes les producirán los efectos en sus domicilios electorales y que se encuentra dentro del plazo para interponer el recurso, atendido los efectos permanentes de la decisión. Sostiene que no hay norma prohibitiva que impida a la autoridad o tribunal conocer acciones, reclamos o recursos vinculados a la infracción de reglas de procedimiento aplicables a la Convención o aquellas que emanan de acuerdos de carácter general de la propia Convención, que sean interpuestas por ciudadanos o otros sujetos de derecho, de manera que no cabe en la hipótesis del artículo 136 de la Constitución Política de la República. Se reserva el derecho a presentar una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad e indica que se han vulnerado las garantías constitucionales del artículo 19, número 2, 24 y 26 de la Constitución Política de la República, además del principio de confianza legítima. Solicitan que se tenga por interpuesto recurso y que se acojan todas sus partes declarando la nulidad del Reglamento General de la Convención Constitucional publicado en el Diario Oficial con fecha 13 de octubre del año 2021 por haber sido aprobado con mayoría simple, y asimismo declarar la nulidad de la votación y acuerdo adoptado en la sesión 29ª ordinaria del Pleno de la Convención Constitucional respecto de los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente respecto de la figura del plebiscito de intermediario dirimiente, ordenando finalmente que se eliminen los referidos artículos, todo ello con costas. Por su parte, se evacuó informe por la Convención Constitucional solicitando el rechazo del recurso deducido en su contra. En primer lugar, opone de forma previa a entrar al fondo del asunto la excepción de incompetencia, señalando que el tribunal competente para conocer del presente litigio es la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
indican que la afirmación sostenida en el recurso señala que tendrán sus efectos en los domicilios electorales de los recurrentes. Primero señala sobre este punto de que aún no se han producido sus efectos, sino que estos son futuros e inciertos. Además señala que en el cuerpo del escrito se individualiza solo recurrentes. Sin embargo, el listado de recurrentes son una individualización de 10 personas, perdón, de 10 páginas de texto, señalando que, sin embargo, se señalan sus nombres y apellidos, no se señala su domicilio en particular, sino que solo la región de Valparaíso. Además, indica de que los artículos del reglamento que se impugnan fueron sometidos a aprobación y votación en la sede de la Convención Constitucional con asiento en la ciudad de Santiago, específicamente en la calle Compañía de Jesús 1131. En cuanto al fondo del asunto, se establecen diversos capítulos para efectos de formular sus descargos, señalando en primer lugar que se exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso, atendida la naturaleza cautelar del mismo, al tratar de impugnar por esta vía y dejar sin efectos acuerdos internos a un órgano constitucional autónomo de carácter político y que han sido adoptados con un quórum de 2/3, previo debate y votación por parte del Pleno de la Convención Constitucional. En segundo lugar, sostiene que de aceptarse la procedencia del recurso de protección, se afecta la esencia de las reglas del Estado Democrático de Derecho, toda vez que el recurso de protección dejaría de ser un mecanismo cautelar y urgente de tutela de derechos fundamentales para convertirse en un mecanismo contencioso administrativo de control de actos y decisiones adoptados por la Convención, afectando así el Estado de Derecho y la autonomía de los órganos creados para redactar la nueva Constitución chilena. En tercer lugar, señala que el artículo 136, inciso primero de la Constitución Política de la República, permite que se interponga un reclamo ante 5 ministros de la Corte Suprema en contra de la Convención Constitucional, que debe ser suscrita por al menos 4 miembros en ejercicio de la Convención e interpuesta dentro del plazo de 5 días desde que se tomó conocimiento del vicealegado. Solo en 2 casos. El primero de ellos cuando existe una infracción a las reglas del procedimiento aplicables a la Convención, y en segundo lugar cuando exista una infracción de aquellas reglas y procedimientos que emanen de acuerdos de carácter general de la propia Convención. Sostiene que el presente recurso, al decir relación con alguna de estas causales, la materia debió haber sido sometida ante 5 ministros de la excelentísima Corte Suprema. En cuarto lugar, se sostiene la alegación de la extemporaneidad, indicando de que el acuerdo adoptado por el Pleno para decir normas de que el reglamento requería o no aprobación por 2/3 fue el día 14 de septiembre del año 2021. Por su parte, la votación respecto del plebiscito de Dimentes fue aprobada el día 21 de septiembre del año 2021, hecho que fue de público conocimiento por haber sido ampliamente difundido por las noticias en diversos medios de comunicación, y al interponerse el recurso con fecha 5 de noviembre del presente año, excede el plazo para interponer el recurso de protección de 30 días corridos. Luego, argumenta que no se ha incurrido en ninguna ilegalidad ni arbitrariedad al aprobar normas de reglamento general y de reglamento de mecanismos que establecen plebiscito de intermediario dirimente al estar conforme al artículo 133 de la Constitución Política de la República, que no existe una actual y real afectación, como tampoco una amenaza cierta, presente y actual que afecte a los derechos de los recurrentes. También señala que los plebiscitos constituyen una manifestación del ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y que se encuentran reconocidos como tales en el artículo 5 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, al establecer no atenta con el ejercicio de la soberanía por los ciudadanos ni se arroga en un ejercicio de la misma. Sostiene que no se han vulnerado las garantías denunciadas por parte de los actores, como tampoco el principio de confianza legítima. Con todo esto, solicita el rechazo del recurso de protección. Señoría, ambas partes acompañaron diversos documentos a sus presentaciones, entre ellos sentencias dictadas por otras cortes de apelaciones que hablan sobre la materia. Señoría, es todo por cuanto puedo informar. Muchas gracias, Catherine. Entonces, tiene la palabra alguno de los 2 abogados, me dan el nombre, por favor,
¿Quién comenzará su alegato y por cuánto tiempo lo hará? Alegará primero el abogado Pablo Cánovas Silva, magistrado, y lo hará por la cantidad de 15 minutos. Muchas gracias. Adelante. Con la venia de Usía Ilustrísima, vengo a alegar en favor de don Sergio Carrasco y, como ya se puso, más de 100 recurrentes. Este alegato se va a dividir en 4 partes y tendrá una duración, como ya se puso, de 15 minutos. Primera parte, contexto dentro del cual nace el recurso. Un grupo de abogados, a lo que se sumó un grupo de ciudadanos, interpusimos este recurso, puesto que estamos preocupados por el proceso constitucional que se está llevando a cabo, donde vemos que el futuro de la República, de alguna manera, está siendo puesto en riesgo. Se ha producido una situación inédita en el país. Por primera vez en la historia de la República, el órgano encargado de hacer la Constitución se ha salido al barco encomendado y empieza a modificar el mandato y se atribuye poderes que no se le otorgaron sin estar facultado para ello. Se buscaron situaciones paralelas en la historia republicana del país. No se encontró ninguna. Se halló un parangón con los discursos que dio el gran Cicerón en contra de Lucio Catilina en el año 63 a.C., en la cual Lucio Catilina, apoyado por un grupo de ambiciosos políticos, intenta asirse del poder, amenazando con quemar la ciudad, haciendo promesas de beneficio a los deudores, promesas a los presos, modificar las propiedades, y estima Cicerón que esto está poniendo en riesgo a la República. Haciendo un parangón con lo que dice Cicerón, los constituyentes se negaron a incorporar la palabra república en el reglamento de la Convención Constitucional. ¿Acaso no sabemos que ese reglamento fija lo que después se va a ver? Como si no supiésemos que república garantiza gobiernos transitorios, división de poderes y evita elecciones indefinidas. El no poner que el Estado está al servicio de la persona humana, como si no supiésemos que eso abre la puerta a estados totalitarios, donde el hombre pasa a estar al servicio del Estado. Recientemente, atentar contra la independencia del Poder Judicial con un Consejo Supremo de Justicia, en vez de afianzar la independencia como en una república moderna. Y finalmente, lo que atrae este recurso, alterar los quórums, atribuyéndose poderes que no se le dieron, proclamándose constituyente originaria, cuando en realidad nacieron en virtud de una reforma legal. Para cerrar esta primera parte, voy a compartir cómo definía Cicerón a la república y por qué estaba tan preocupado. Nos dice Cicerón que la cosa pública, la red pública, es lo que pertenece al pueblo. Pero el pueblo, dice, no es todo conjunto de hombres reunidos de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada por un mismo derecho que sirva a todos por igual. Y recalco esta última parte porque es lo que va a alegar este abogado. Y cuando se usaba la fuerza para obtener cosas, Cicerón nos decía que la fuerza es el derecho que usan las bestias. Y eso alude a cuando se obtienen reformas bajo amenaza, e insinuaciones de quemas, promesas como los que hacía Catilina, que prometió beneficios. Segunda parte está alegato, el recurso y el informe. El recurso, como ya expuso adecuadamente la relatora, por lo cual voy a ser breve en esta parte, se solicita el amparo de la igualdad ante la ley del derecho de propiedad. Se relata el origen de la Convención Constitucional, que es la ley 21.200, no le voy a citar las leyes al tribunal. Se relata que posteriormente se agregó un artículo 48 que estableció que en caso de que una norma fuese rechazada y no alcanzara los 2/3 que exige el artículo 97 del reglamento para aprobarla, pero sí 3/5, en ese caso se iría a un plebiscito dirimente, que es algo que agregó la Convención Constitucional. Se señala que estas normas fueron votadas por mayoría simple, vulnerando el artículo 130 y la 133 de la Constitución vigente. Y por este hecho se recurre de protección. Ahora, ¿qué responden los recurridos? Lo primero que llama la atención del informe, desde la exigencia
nos exige a la más estricta legalidad, siendo que el recurso lo que le imputa a la comisión es que ha incurrido en conductas severamente reñidas con la ley. Pero el órgano que, por lo menos en posición de estos recurrentes, se saltó la ley, el recurrido, nos exige su respeto. Se lo exige a este ilustre tribunal como a estos recurrentes. ¿Qué nos alega la recurrida? Nos alega unas incompetencias y dice que no ha violentado nuestros derechos. Este abogado se va a hacer cargo de las incompetencias alegadas y del derecho a la igualdad ante la ley. Mi colega Rodrigo León va a hablar de la extemporaneidad, del derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Tercera parte, por supuesto la más larga. Con relación a las incompetencias, nos alega dos causales. La primera dice que no hay competencia de la Ilustrísima Corte de Valparaíso, dice que ya no se han producido los efectos del acto impugnado. Al respecto, cabe señalar que no es relevante si se han producido o no los efectos, ya que el recurso de protección es un recurso preventivo. Basta con la amenaza para recurrir de protección. Y la amenaza existe, ya que los plebiscitos dirimente están consagrados en el reglamento de la Convención. Y como hay amenaza por los efectos potenciales de los actos en todo el país, incluida la ciudad de Valparaíso, esta parte estima que usted, Ilustrísima, sí es competente para conocer de este recurso. Luego nos cita el artículo 136 de la Constitución. Nos dice, este limita a los constituyentes el reclamo contra las resoluciones de la Comisión, que se refiere a normas de procedimiento, por lo cual dice, esto es resorte exclusivo de los constituyentes. Con relación al artículo 136, como señaló la relatora, se han subido documentos. En particular se subió un oficio de la Corte Suprema ante ser trámite constitucional, donde analiza la norma en comento y señala en forma explícita que esa norma está referida solo a los constituyentes y sus reclamos. Eso está en la página 12 y 13 del informe, está acompañado en audio. ¿Qué nos dice la Corte Suprema en resumen? Puesto que el informe está. Primero, por supuesto no cita la norma, no se la voy a leer a esta Corte, pero dice en la parte del análisis, dice, la propuesta otorga competencia a la Corte Suprema para conocer, destaco, de las reclamaciones que los convencionales constituyentes presenten alegando infracciones a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, ya sea que se encuentren contenidas en el reglamento o en la Constitución. El auto acordado que se generó, que se dictó el 22 de marzo del año 2021, repitió la misma frase que hemos citado. ¿Cuál es la conclusión? El artículo 136 de la Constitución está limitado a los constituyentes. Incluso en su inciso séptimo lo recalca. El 136 dice que ninguna autoridad podrá conocer de un reclamo de los constituyentes, salvo la Corte Suprema, ya que lo es precisamente ese inciso. Esto significa que el resto de los ciudadanos podemos presentar las reclamaciones que estimemos pertinentes. Es caso de estimar que nuestros derechos fueron vulnerados. La interpretación de la Comisión lleva un absurdo de que nadie más puede reclamar contra ella salvo ella misma. Con ese criterio está diciendo que si algunos ciudadanos estimamos que nuestros derechos fundamentales han sido violentados, estamos impedidos de recurrir contra la constituyente salvo que ellos mismos nos autoricen, nos presten la firma para reclamar contra ellos. Cabe la pregunta, ¿la Comisión Constituyente es un suprapoder que quedó habilitado para atropellar derechos humanos del resto de la ciudadanía? ¿Acaso los amparos y protecciones de derechos fundamentales de la persona humana no deben ser cautelados de la forma más amplia posible? Olvida que hay recursos de protección en curso también declarados admisibles, aparte de este que ha sido acompañado de estos autos. Santiago y La Serena, roles 39.235 y roles 20.10, respectivamente el año 2021. Lo relevante es verificar si se violaron derechos fundamentales de la ciudadanía, cosas que estos recurrentes estiman que sí sucedió. Con relación al fondo, hay dos afirmaciones generales y después vamos a ir por particular viendo los argumentos que se pusieron en lo que le toca alegar a esta obra. En la parte general,
Nos dice que no hay un acto legal y arbitrario, que los derechos violentados deben ser evidentes o ostensibles, que no sean los requisitos copulativos para acoger la acción, y nos dice que una conducta imputada debe tener afectación, causalidad, posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas. Nos exige el respeto estricto a la ley, a las formas, a la jurisprudencia, cosa que le estamos diciendo que ellos no hicieron. Vamos a lo particular. Con relación a la acción desplegada, dice, no hay privación, perturbación o amenaza efectiva, ya que los plebiscitos son una posibilidad. Como ya dijimos, el recurso de protección protege amenazas, y siendo una facultad los plebiscitos dirimentes adquirida en forma ilegal, la amenaza existe. Nos dice que, también recalco, que se votó por mayoría simple, nos dice, que se aprobó por 2/3, pero se olvidó que la Constitución vigente no autoriza votaciones por mayoría simple, y tampoco lo faculta para crear plebiscito, ya que implica disponer de fondos públicos, dar órdenes a la policía, servicio electoral y un largo listado de defectos. ¿Qué nos dice el 133 de la Constitución? La Convención deberá aprobar normas y reglamentos de votación de las mismas por un quórum de 2/3 por miembros en ejercicio. Cabe la pregunta, ¿qué tiene que ver un plebiscito con un reglamento de votación? La respuesta es nada. Basta tener claro que un reglamento es una norma que rige una organización y funcionamiento de cualquier establecimiento o institución, público o privado. Tiene un ámbito a la institución, no pasa a otras instituciones. Y esto lo pasa, como vamos a ver. Nos dice que no hay arbitrariedad, ya que fueron aprobados con la formulación de indicaciones, lo que, a decir verdad, no tiene relación alguna con si un acto es arbitrario o no. Si un acto es arbitrario, depende si sea razonable y justo, si acaso no es proporcional. El acto arbitrario aparentemente respeta la ley, pero no lo hace. Hay que ir más allá de la forma, hay que ir al fondo. El que una comisión electa por votación popular tenga un quórum de 2/3 para aprobar, como se hace en muchas constituciones, y además hay un plebiscito de salida, de plebiscitos cuando ya hay uno, más bien suena un intento de torcer los quórums o sencillamente de eliminar el plebiscito de salida. Dice, no me ha atribuido el ejercicio de la soberanía, ya que reconoce que esta está en el pueblo, dice, y hace, debo decir, un ejercicio retórico encomiable. Dice que la Convención ha respetado la soberanía y cita el artículo 5 de la Constitución. La soberanía, nos dice, reside en la nación, su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito, en destacado. No destaca las elecciones periódicas y tampoco destaca que debe ser hecho por las autoridades que la Constitución establece. No destaca que ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Y tampoco destaca que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la persona humana. Se lo olvidó también el artículo 7º, que dice que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, garantizar el orden institucional de la República. Nos dice y nos recuerda que el artículo 135 de la Constitución dice que la soberanía reside en la nación y la ejerce a través del pueblo plebiscito, y que no puede atribuirse más de lo que le dio la ley, y luego nos cita la ley 18.700, ley orgánica constitucional, sobre votaciones y escrutinio. Usías ilustrísimas, solo faltó citar una cosa, la norma que habilita la Constitución para realizar plebiscitos. Y esa norma no se cita, puesto que esa norma no existe. Ahora, ahondando, nos cita sus reglamentos. Cita el artículo 37, 38, 39, 40. Están transcritos, no se los voy a leer a la corte. Destaca, dice, estos plebiscitos son facultativos. Dice, ¿de qué invasión de atribuciones me están hablando? Si resulta que esto es una facultad. Lo que sí se le olvidó citar es el artículo 41 de su propio reglamento, donde explica las consecuencias de hacer estos plebiscitos.
Si decide ejercer esta facultad, pido permiso para leer. Dice así: implementación. Para la convocatoria a plebiscito deberán llevarse las reformas a los cuerpos normativos pertinentes. La convención requerirá a las instituciones públicas, organismos y a los poderes del Estado pertinentes para que el plebiscito se realice en conformidad a lo establecido en este reglamento. El plebiscito se regirá en todo aquello que no esté precisamente regulado en este reglamento, en materias de convocatoria, quórum y realización por las normas generales de plebiscito y consultas. La convención, además, podrá realizar a través de su mesa directiva los convenios de colaboración con las instituciones pertinentes para que permitan dar curso al presente plebiscito. Es decir, usias ilustrísimas, con una norma reglamentaria nos informa qué leyes deben cambiarse. Es decir, la comisión, para esta comisión, la pirámide legal, el lugar que ocupa un reglamento de la jerarquía legal, no tiene ninguna relevancia, aparentemente es una fantasía. Y como gesto de amabilidad dice que se podrán realizar convenios con el resto del Estado. Es decir... Colega, disculpe, colega, queda un minuto para que vaya cerrando su alegato. Perfecto. ¿Qué implica esto? Implica que el Congreso no puede rechazar, debe obedecer. Eso incluye votaciones de leyes orgánicas, leyes de quórum calificado, las cuales deberán ser aprobadas. En definitiva, la Comisión, a través de un reglamento, ordena qué debe hacer el Congreso y qué es lo que debe votar. Sin embargo, nos dicen en el informe que ellos han respetado la soberanía y nunca se han atribuido. Y aquí voy al derecho violentado. Nuestro reclamo, ilustrísima, es que todos participamos en un proceso bajo determinadas reglas que íbamos a respetar. ¿Qué más le gustaría a un ciudadano a pie en determinado proceso bajo de atribuirse poderes que nunca tuvo? Creo que ni Lucio Catilina soñó con algo así. Por eso hemos venido a esta ilustrísima corte a solicitarle que le digan a la Constitución y a los constituyentes que no hay nadie sobre la ley, ni siquiera ellos, que somos todos iguales. Colega, está en tu tiempo, le recuerdo. Por lo cual, con esto termino, solicito se acoja el presente recurso. Bien. Tiene la palabra por los restantes 15 minutos don Rodrigo León. Perdón, ahí se escucha. Gracias a su señoría ilustrísima. Tengo el honor de alegar ante esta ilustrísima Corte de Valparaíso en favor del recurso protección sublite en contra de la Convención Constitucional, por cuanto en forma ilegal, arbitraria, ha privado, perturbado y amenazado el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, de no discriminación arbitraria por la ley o autoridad alguna y del derecho de propiedad en sus diversas especies respecto de mis representados. Su señoría ilustrísima, ninguna persona o grupo de personas está por sobre la Constitución y la ley. Esto es lo primero que se enseña en las escuelas de derecho. Hace 27 años, un 14 de noviembre de 1994, juré como abogado con mi mano derecha sobre una sagrada Biblia, pero doblemente sagrada, por cuanto sobre ella misma juró mi padre Ignacio León y el prócer Arturo Prat, patrono de los abogados de Chile. Juramento que hice con una ambición de seguir su senda y su sed de justicia. No había nada más noble en esa esperanza de alcanzar la justicia. Esa bella dama, honesta, pulcra, hermosa, serena pero firme, que ciñe una espada en una mano y una balanza en la otra, pero con los ojos vendados, para no caer en el prejuicio y en el favoritismo. He traído este preludio para hablar de la justicia, de lo que es justo, de lo esencial, del fin último del derecho, más allá de los tecnicismos legales. Pues bien, en uno de los primeros libros de derecho que tuve que estudiar, el libro de Jorge Iván Gibner Gallo, Introducción al Derecho,
en su página 241, dice: la justicia. La justicia es el objetivo clásico del ordenamiento jurídico, es el fin propio y adecuado que se asigna al derecho, en forma unánime desde la más remota antigüedad. Estas fueron mis primeras enseñanzas, Su Señoría Ilustrísima, en la Escuela de Derecho. Como decía, vengo a hablar de lo esencial, del fin último del derecho, más allá del tecnicismo legal, de hacer tangible la justicia constitucional a través de la tutela judicial efectiva de las garantías y derechos fundamentales de mis representados. Mi distinguida contraparte pretenderá establecer la existencia de algo que no existe, tratando de formar una cosa en base a sus accidentes, pero sin su esencia, carente de toda lógica aristotélica, especialmente contradiciendo el principio de no contradicción. En efecto, os dirá que estamos frente a un círculo cuadrado, o pretender derogar la ley de gravedad a través de interpretaciones políticas y no jurídicas. Sin embargo, vivimos en una república que hace más de 200 años decidió organizarse bajo un Estado de Derecho, amparado en una carta fundamental llamada Constitución Política. Entonces cabe preguntarse, Su Señoría Ilustrísima, ¿para qué existen las constituciones políticas? La historia nos enseña en pocas palabras que surgen con la finalidad de defender al ciudadano del soberano, del rey, del emperador, porque había desigualdad entre ellos. Luego también surgen con la finalidad de organizar el Estado y la sociedad civil. Y de ahí nace el concepto de las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero al final su fundamental objetivo de toda constitución es que la soberanía la ejerza el pueblo y éste defina el marco jurídico fundamental al que deben estar sometidos el Estado, sus gobernantes y ciudadanos. En suma, el Estado de Derecho. El caso que nos convoca, Su Señoría Ilustrísima, habla precisamente de esto, de la irrestricta defensa del Estado de Derecho. Sin embargo, hoy vuelve a nosotros aquella famosa frase de nuestro héroe y abogado Arturo Prat: muchachos, la contienda es desigual. Por eso vengo a pedir justicia en el caso Sublite. En efecto, nos enfrentamos al secuestro más injusto, infame e ignominioso de nuestro Estado de Derecho por una convención constitucional que pretende crear una nueva constitución al desamparo del actual Estado de Derecho. Resulta paradójico, por decir al menos, que la convención constitucional, que tiene por mandato respetar la actual constitución vigente y redactar una nueva propuesta, un nuevo borrador de constitución, comience su trabajo sin respetar la actual constitución, violentando flagrantemente el Estado de Derecho vigente. Resulta de la mayor gravedad que la Convención Constitucional se arrogue atribuciones que no le han sido conferidas. Técnicamente, la Convención Constitucional es una comisión para redactar una propuesta de una nueva constitución. No tiene personalidad jurídica propia. Tanto así que es parte orgánica de la Secretaría General de la Presidencia, lo cual es un ministerio. Y tanto así que tiene hasta el RUT del ministerio. Y ello consta, por ejemplo, en una licitación pública que se hizo un tiempo atrás para la instalación y transmisión de la televisión, y utilizaron el RUT del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Por tanto, no es un poder del Estado, no tiene poder constituyente originario, sino que tiene un poder constituyente derivado y limitado. Sin embargo, en los hechos se pretende un poder del Estado con poder constituyente originario. Peor aún, pretende estar por sobre la Constitución y las leyes. En efecto, nos dirán que no les son aplicables el Estatuto de Garantía y Derechos Fundamentales en base al artículo 136 y que contra ellos solo pueden recurrir a la Corte Suprema un grupo mínimo de 39 convencionales. Esta aberración es una aberración no solo jurídica, es una aberración lógica, porque
de resultar cierto esto, señora ilustrísima, nos podríamos encontrar, por ejemplo, que la Convención Constitucional podría acordar la detención arbitraria de ciudadanos, de sus adversarios políticos. Incluso podría ordenar la ejecución mediante la pena de muerte. Y estos no podrán recurrir de amparo o de protección. Ello no solo es un absurdo, sino que es un atentado al Estado de Derecho y una gigantesca injusticia. Pues, como se ha dicho, ninguna persona o grupo de personas está por sobre la Constitución y la ley. Su señoría ilustrísima, respecto del plazo, solamente voy a hacer mención de que esta acción constitucional se encuentra plenamente dentro del plazo por dos razones. Primero, porque esto fue en contra del reglamento que fue publicado en el Diario Oficial el día 13 de octubre. Y por lo tanto, esto fue presentado dentro de plazo. Pero más allá de eso, y tal como lo explico en detalle en el libelo, los actos arbitrarios que hemos denunciado son permanentes. Por lo tanto, difícilmente podría haber empezado a correr un plazo de caducidad para presentar esta acción constitucional. También, su señoría ilustrísima, hacemos expresa mención de la reserva de acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 136, el cual se basa su defensa la Convención Constitucional. Su señoría ilustrísima, aquí es fundamental entender cuál es la naturaleza jurídica de la Convención Constitucional. Y tal como lo afirmó Jelinek, en este caso la Convención Constitucional no se encuentra sobre el derecho, de suerte que pueda librarse del derecho mismo, lo que depende de su poder. No es el saber, sino el orden jurídico debe existir, sino solo el cómo ha de organizarse. Este sometimiento no es de índole moral, sino de naturaleza jurídica. Todas las garantías del derecho público conducen en primer lugar a asegurar el sometimiento del poder del Estado a las normas fijadas por él. Y fíjese lo paradójico, su señoría ilustrísima, que nuestro contendor fundamenta el rechazo de esta acción constitucional en base al artículo 6 y 7 de la Constitución Política. Bueno, precisamente sobre ese mismo artículo es que estamos diciendo que la Convención Constitucional no está cumpliendo su mandato. Respecto a las garantías constitucionales, su señoría, por razón de tiempo, solamente voy a recordar que aquí estamos recurriendo por la garantía del artículo del 19 número 2, vulneración de la igualdad ante la ley, y la vulneración del artículo 19 número 26 y número 24, que tiene relación con los derechos esenciales y con el derecho, con la esencia de los derechos y con el derecho de propiedad. Eso ya está explicado latamente en el libelo, su señoría ilustrísima, razón de tiempo. Me voy a remitir a lo ya dicho en el libelo y lo que ha relatado la señora relatora. Sin embargo, debo destacar, su señoría, de que en el marco constitucional que le dio vida a esta Convención Constitucional, se estableció de forma clara un marco regulatorio, condiciones. Y esas condiciones están claramente establecidas en la Constitución Política. En suma, la Convención Constitucional ha secuestrado la soberanía de los ciudadanos de la República de Chile otorgada por la Constitución Política de la República actualmente vigente. El derecho de propiedad sobre la soberanía de los recurrentes es un derecho anterior al Estado y así lo establece el artículo 1 de la Constitución Política en las bases de la institucionalidad, cuanto las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su señoría ilustrísima, y esto no solo lo digo yo, en la propia Convención Constitucional hoy día se está diciendo, por ejemplo, que los pueblos originarios tienen derechos anteriores a la existencia del Estado de Chile. Su señoría ilustrísima, quiero destacar que hay dos profesores de Derecho Constitucional, Francisco Cumplido Cerecea y Humberto Nogueira, reconocen que de acuerdo a su doctrina, esta Convención Constitucional es una convención que tiene un poder derivado.
Y tanto es así que es derivado, su señoría ilustrísima, que la propia Convención Constitucional lo reconoce en su página web, www.chileconvención.cl, donde dice, comillas, mandato, la Convención Constitucional tiene su origen en la Ley 21.200, reforma constitucional, etcétera, etcétera. Tiene por misión redactar y aprobar la propuesta de texto de una constitución, etcétera, etcétera. Ellos mismos lo dicen en su página web. Está copiado en el nivel demandante de esta acción. Su señoría ilustrísima, para ir terminando, debo decir que con esto se ha atropellado lo que se conoce como la confianza legítima constitucional, que se erige como la firme esperanza del ciudadano elector, que los órganos del Estado actuarán de una forma determinada, conforme a las reglas previas, amén del respeto a la dignidad humana y de la servicialidad del Estado, y por ende, el telón de esta acción cautelar es la restitución de las reglas previas, que con su voz original del alemán Bert Trauen, no hace otra la convención que romper lo que era digno de confianza. Su señoría ilustrísima, para ir terminando, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, destacado profesor Enrique Navarro, en una columna que escribió en un diario electrónico llamado El Líbero, dice: en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en los últimos 30 años, el tema de las formas ha sido especialmente recurrente en relación a las normas no aprobadas con el quórum exigido. La doctrina constitucional ha enfatizado que el procedimiento legislativo, lejos de tener un carácter puramente instrumental, constituye la garantía de la participación democrática de las minorías en la elaboración de la ley. Y es que, como recuerda Bobbio, la democracia supone un conjunto de reglas y procedimientos, los que siempre deben ser debidamente custodiados por los tribunales. Señoría ilustrísima, y voy terminando. Para terminar, quiero destacar un hecho que se refirió mi colega. Aquí no solo se transgredió la norma al haber creado una figura que no estaba permitida por la Constitución en cuanto a los plebiscitos dirimentes, sino que la forma como se aprobó eso fue sin haber respetado el quórum exigido por el mandato que se les dio, en cuanto que toda norma del reglamento debía ser aprobada con el quórum de los 2/3. Es un hecho público notorio, su señoría. Y están las actas, y están los documentos que hemos acompañado, que aquí se aprobó este reglamento burlando la norma de los 2/3, por cuanto todas las normas y las indicaciones del reglamento se sometieron a votación en base al quórum de simple mayoría. Su señoría ilustrísima, en definitiva, y con esto termino, solicitamos que se, en pro de mantener el Estado de Derecho de esta patria, se acoja este recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas a dicha convención. Viva Chile, viva la República. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo. Vamos a tratar de no tener consignas, porque esto es el Poder Judicial, es una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y debemos mantener todos el decoro, precisamente por este principio de imparcialidad que debe revestir todos nuestros actos del procedimiento, en apoyo a la democracia que parece que todos defendemos acá. Tiene la palabra contra el recurso don Rodrigo. Muchas gracias, señora ministra presidenta y demás ilustrísimos miembros e integrantes de la sala de este ilustrísimo tribunal. Alego con bastante orgullo y honor en representación de la Convención Constitucional para solicitar el rechazo en forma íntegra del presente recurso de protección por las razones de hecho y de derecho que voy a dar cuenta a lo largo de mi alegato. Agradezco la precisión efectuada por la señora presidenta y la solicitud que nos ha hecho estos abogados. Yo no voy a hacer un alegato político, sus señorías ilustrísimas, ni pretendo dar una clase de derecho político a sus señorías miembros de este ilustrísimo tribunal, como lo han hecho mis contradictores que me han antecedido. No me voy a referir a ninguno de los argumentos que escaparon por completo al margen del texto y el tenor del recurso de protección deducido. No voy a hablar de nada
más que aquello que sea jurídico y que diga relación con el objeto preciso de este recurso. Solo voy a hacer una precisión que también es jurídica, su señoría ilustrísima. Uno de mis contradictores ha dicho que la Convención Constitucional no es un órgano del Estado, que sería una comisión, y que además ni siquiera tiene personalidad jurídica y que actúa o pertenece a un ministerio. Ese es un craso error jurídico que merece ser corregido en este acto. En virtud del artículo 133, inciso final de la Constitución, lo que se señala es que el presidente de la República prestará el apoyo técnico, administrativo y financiero a la Convención Constitucional. Para eso se dictó el decreto número 4 de febrero del año 2021, que crea la unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, dependiente transitoriamente del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, pero para prestar apoyo administrativo, técnico y financiero, no para irrogarse facultades de la Convención Constitucional, ni para que ésta actúe bajo el alero del Ministerio. Dicho eso, su señoría, y teniendo en consideración que la Convención Constitucional es un órgano del Estado mandatado para redactar una propuesta de nueva Constitución, paso ahora a referirme a los argumentos del recurso. Esta parte opuso, su señoría ilustrísima, una excepción de incompetencia, basada básicamente en las afirmaciones ventiladas por los propios recurrentes y en lo dispuesto en el numeral 1 del auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías constitucionales, que, como su señoría ilustrísima bien sabe, sostiene que el recurso de protección debe interponerse en la jurisdicción de la Corte en la que se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión, que no es el caso porque acá se está dando cuenta de un acto supuestamente ilegal o arbitrario, o donde estos hubieran producido sus efectos. Pero en ambos casos, el auto acordado utiliza el vocablo hubiere, es decir, se refiere a actos o hechos consumados. Por lo mismo dice hubieran producido sus efectos. Sin embargo, en la página 13 del libelo recursivo, los recurrentes sostienen lo siguiente, su señoría ilustrísima. Voy a abrir comillas y pido autorización para leer solo 2 líneas. Los efectos, gracias Presidenta, los efectos de los actos ilegales y arbitrarios respecto a los cuales se recurre tendrán sus efectos en los domicilios electorales de los recurrentes, tendrán sus efectos a futuro, mañana, no ahora, no en el presente, no han tenido efectos. Ninguna aprobación de las normas reglamentarias impugnadas ha producido efectos actuales, presentes y reales en este momento que ameriten un recurso de protección actual. Su señoría es ilustrísima. Posteriormente, cuando los mismos recurrentes argumentan respecto del establecimiento de la figura del plebiscito intermedio dirimente, citan lo dispuesto en los artículos 39 y 41 del reglamento de participación popular de la Convención, que se refieren a la oportunidad, a la implementación y a los requisitos. Es relevante referirse a estas normas reglamentarias porque dan cuenta que tampoco hay amenaza cierta, presente, a derechos fundamentales de los recurrentes. Y no la hay por lo siguiente, su señoría ilustrísima. El artículo 39 de este reglamento sostiene que la Convención Constitucional podrá convocar en una sola oportunidad plebiscito dirimente. Es decir, lo establece en términos facultativos y no perentorios. El artículo 41 del mismo reglamento, cuando se refiere a la implementación, dice que la convocatoria de plebiscito deberá llevarse a cabo, para la convocatoria deberán llevarse a cabo las reformas a los cuerpos normativos pertinentes. Es decir, tampoco da por hecho ni por sentado que el plebiscito dirimente se va a hacer. Luego, en el inciso final de este artículo 41, dice que la Convención podrá realizar a través de la mesa directiva los convenios de colaboración con las instituciones pertinentes que permitan dar curso al plebiscito dirimente. Por lo tanto, de lo señalado en estas normas reglamentarias y los dichos de los propios recurrentes, queda claramente establecido que los actos respecto a los cuales se recurre, es decir, la aprobación de una norma del reglamento general que alude a la figura del plebiscito dirimente y normas del reglamento de participación popular que establecen su implementación y sus requisitos y efectos, no han producido efectos alguno, ningún efecto actual, ni se han ejecutado consecuencias que puedan afectar, ni mucho menos amenazar los derechos fundamentales de los recurrentes. Por cuanto ellos mismos dicen que la sola aprobación de esto tendrá efectos futuros en los domicilios electorales de los recurrentes, de lo que se sigue que esos efectos eventuales y futuros se podrían producir solo en el evento de que el plebiscito llegase a llevarse a cabo, es decir,
están recurriendo de protección en contra de eventuales, posibles y futuros efectos inciertos e indeterminados. Lo que ha ocurrido acá es que solo se han aprobado normas reglamentarias que contemplan la posibilidad de efectuar un plebiscito dirimente, pero no se ha realizado ninguno en ninguna de las comunas de la región de Valparaíso. Por ende, no hay ninguna afectación ni amenaza en los domicilios electorales de los recurrentes ni a los recurrentes. Sus señorías, esto es muy relevante para efectos de determinar la competencia de la Ilustrísima Corte, de la mano con lo que voy a señalar a continuación. Dado que se impugna la aprobación de estas normas, cabe señalar que la Convención Constitucional tiene su domicilio y su sede en la ciudad de Santiago, particularmente en calle Compañía, 1131. Ese es el lugar donde sesiona y funciona ordinariamente la Convención Constitucional y donde fueron aprobados tanto el artículo 97 del Reglamento General como los artículos 37 al 41 del Reglamento de Participación Popular. Luego, el mismo recurrente, en la página 28, ratifica que está recurriendo en contra de la aprobación de las normas, porque dice la vulneración concreta se produjo en el hecho de que se aprobó el reglamento. Es decir, se está reclamando contra un acto de naturaleza política legislativa por haberse aprobado disposiciones contenidas en estos reglamentos. Artículos del reglamento que fueron aprobados, ya dije, en la sede de la Convención Constitucional en la ciudad de Santiago. Entonces, la Corte competente territorialmente para conocer de este recurso de protección en el evento que fuera procedente es la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, porque corresponde a aquella en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto, al tenor de lo que dice el numeral 1 del auto acordado respectivo. Lo anterior tiene pleno sustento, tanto en el auto acordado, como también en la jurisprudencia ya existente de dos cortes de apelación. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en los autos rol 9418-2021, y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, en los autos rol 2010-2021. Este último fallo es muy reciente porque es del día de ayer, del 3 de enero del 2022. La Corte de Temuco lo que hizo fue declararse incompetente para conocer exactamente este mismo recurso. Y la Corte de Apelaciones de La Serena acogió una excepción de incompetencia planteada por este abogado en representación de la Convención Constitucional. Básicamente porque ambos tribunales determinaron que el acto recurrido y sus efectos se podrían materializar en la comuna de Santiago. En consecuencia, el tribunal competente es la Corte de Apelaciones de Santiago y por ende determinaron enviar estos recursos a la Corte de Santiago. Aquel que fue enviado por la Corte de Apelaciones de Temuco fue declarado inadmisible por sentencia firme por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, y el de la Corte de La Serena seguramente seguirá la misma suerte, toda vez que el fallo que mencioné es del día de ayer. Ambas sentencias se encuentran acompañadas al expediente de autos. Por esta razón solicitamos que esta Corte también se declare incompetente para conocer del fondo del mismo y en consecuencia remitan los autos al tribunal competente. En subsidio de lo anterior, dado que esta Corte dejó esa excepción para definitiva, voy a efectuar alegaciones en cuanto al fondo del recurso planteado. Y al respecto, parto por señalar, su señoría ilustrísima, que es improcedente recurrir de protección para el caso sublite, nótese la precisión que estoy haciendo, para el caso sublite en contra de la Convención Constitucional, ya que se está reclamando de una supuesta infracción a reglas de procedimiento. Haber aprobado normas reglamentarias supuestamente, según los recurrentes, sin cumplir los quórum establecidos en la Constitución. Ese objeto del recurso es materia de la reclamación especial establecida en el artículo 136 de la Constitución Política de la República de Chile, sin que sea procedente ni admisible instrumentalizar, desnaturalizar el recurso de protección como un mecanismo cautelar y urgente, y utilizarlo para una situación completamente diversa, y plantear a conocimiento a la Corte una petición consistente en declarar la nulidad completa del reglamento general, además, por la sola aprobación de una norma. Muy raro el recurso, mal planteado porque se impugna el artículo 97, pero se pide que se deje sin efecto todo el reglamento general, y además se pide que se deje sin efecto todos los artículos que aprueban la figura del plebiscito intermedio de dirimento. Lo que, dicho sea de paso, ya da cuenta de que no hay vulneraciones ni ilegalidades, sino que lo que les ocurre a los recurrentes es que no les gusta o no están de acuerdo con la aprobación de la figura del plebiscito intermedio dirimente. Y ese es todo el asunto. No hay tampoco infracción a reglas constitucionales,
como se ha sostenido en el nivel recursivo, como lo han pretendido dar cuenta en sus alegatos. Sus señorías ilustrísimas, estas normas impugnadas de carácter reglamentario fueron aprobados en un proceso o procedimiento deliberativo previo. Hubo análisis, hubo discusión y hubo votación por parte del Pleno de la Convención Constitucional, por parte de todos los convencionales constituyentes. Y todas estas normas fueron aprobadas por un quórum superior a los 2/3, como voy a dar cuenta más adelante. Su señoría ilustrísima, es claro que los hechos expuestos en el recurso y las peticiones concretas que se formulan a la Corte exceden las materias que deben ser conocidas por este recurso cautelar y urgente al tenor del artículo 20 de la Constitución Política de la República. Y esta interpretación y argumentación ya ha sido ratificada recientemente por la Corte Suprema, y no en una oportunidad, en 5 ocasiones. Hay 5 fallos, su señoría ilustrísima, de la excelentísima Corte Suprema, idénticos, que han precisamente confirmado la inadmisibilidad y la improcedencia del recurso de protección en contra de la Convención Constitucional en este mismo caso. Su señoría ilustrísima, es pertinente, y ustedes deben saber, que los abogados recurrentes han echado mano a la denominada teoría del forum shopping, es decir, han presentado el mismo recurso de protección en contenido, en causa de pedir, en cosa pedida, en diversas cortes de apelaciones del país. Todas estas cortes los han declarado inadmisibles, a excepción de esta ilustrísima corte y de la ilustrísima corte de apelaciones de la CPI. Los 5 casos en que las cortes de apelaciones los declararon admisibles fueron apelados ante la Corte Suprema, y la Corte Suprema ratificó la inadmisibilidad y la improcedencia del recurso de protección, teniendo en cuenta las facultades de las que está dotada la Convención Constitucional, y además porque no se vislumbran hechos que puedan constituir eventualmente vulneración del artículo 20. E incluso fue más allá, porque en estos fallos de 9 y 10 de diciembre de 2021 la Corte dijo: por estas razones el recurso no debió haber sido acogido a tramitación. Todos los fallos están acompañados. Efectivamente, no debió haber sido acogido a tramitación porque inciden decisiones propias de un órgano constitucional y autónomo, regido por las facultades y normas que la propia Constitución Política de la República le otorgó, y con los mecanismos de control que allí se establecen, ajenos, por cierto, a la determinación de este ilustrísimo tribunal y de cualquier otra corte, excediendo la petición en análisis los fines y el propósito del recurso de protección. Su señoría ilustrísima, es particularmente grave la tesis de los recurrentes, porque de aceptarse la procedencia del recurso de protección para impugnar acuerdos adoptados por los convencionales constituyentes reunidos en pleno, precedidos de debate, de deliberación y de votación, se afectan en esencia las reglas del Estado democrático de derecho. El recurso de protección dejaría de ser un mecanismo cautelar y urgente de tutela de derechos fundamentales para convertirse en un mecanismo de control de actos y decisiones adoptados por la Convención Constitucional. Se afectarían las reglas constitucionales actuales, la autonomía del órgano creado para redactar una nueva constitución para Chile, vulneraría los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, toda vez que se estaría utilizando el recurso para judicializar lo debatido y acordado por el Pleno de la Convención Constitucional, lo que no solo infringiría la Carta Fundamental, sino que además implicaría socavar el desarrollo del proceso constituyente. Sus señorías ilustrísimas, a este respecto, cabe tener en cuenta lo dispuesto en el inciso primero del artículo 136 de la Constitución, que establece claramente que se puede reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables de la Convención, contenidas en el propio epígrafe o capítulo de reforma de la Constitución, y las reglas de procedimiento que emanen de acuerdo de carácter general de la propia Convención. Esos son los 2 casos en que cabe la reclamación. Y dado que en el recurso se está impugnando aprobación de normas reglamentarias, toda vez que a juicio del recurrente no habrían sido aprobadas por 2/3 y habrían creado la figura del plebiscito intermedio dirimente, no cabe duda que lo planteado en el recurso dice relación con una pretendida infracción a reglas de procedimiento aplicables a la Convención. Y por ende, tal como lo señala el artículo 136 de la Carta Fundamental, una impugnación de ese tipo debe ser sometida al mecanismo de reclamación especial establecido en el artículo 136 de la Carta Fundamental, y no debe ser objeto de un recurso de protección. Desde la dictación de la Ley 21.200, que modificó la Carta Fundamental y creó este mecanismo especial, cabe sostener y señalar que la reclamación es la vía especial y la sede natural establecida al efecto.
reclamación que debe ser conocida por 5 ministros de la excelentísima Corte Suprema. Admitir una interpretación en contrario, sus señorías ilustrísimas, generaría un paralelismo procesal inaceptable entre el recurso de protección y el procedimiento especial de reclamación para estos casos, para el caso sublime, desplazando y tornando completamente inoperante y carente de efecto práctico la reclamación especial establecida en el artículo 136 de la Constitución Política de la República, lo que a todas luces es inadmisible e improcedente, toda vez que el legislador se preocupó de establecer un mecanismo de reclamación especial. Desde luego, a través del establecimiento de esta norma queda claro también que la Convención Constitucional no es un superpoder, como erróneamente sostienen los recurrentes, que esté al margen del Estado de Derecho. Eso no es efectivo. Está sujeta a reglas constitucionales que ha respetado estrictamente, como daré cuenta más adelante. Su señoría ilustrísima, fue el propio legislador quien ejerció la atribución que le confiere el artículo 19, número 3 de la Constitución, tanto en su inciso segundo como en su inciso sexto, que estableció el derecho de defensa jurídica en la forma que establezca la ley, a través de un proceso previo legalmente establecido, y así tramitó y dictó la ley 21.200, y decidió, en ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, ajustarse al resguardo de este derecho, estableciendo un mecanismo especial en el artículo 136 de la Constitución, añadiendo una limitación clara de competencia en el inciso séptimo de esta norma, que dice que ninguna autoridad ni tribunal podrá conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención fuera de lo establecido en este artículo. Es decir, fuera de los procedimientos de reclamación por infracción a procedimientos internos establecidos en este epígrafe o procedimientos que autoconvocados o autodados por la propia Convención, no cabe ninguna acción ni reclamo administrativo o judicial, ni ningún tipo de acción o recurso. Por lo tanto, es la propia Carta Fundamental la que establece y limita el actuar de esta ilustrísima Corte de Apelaciones para conocer y resolver, y de paso para, más bien dicho, para llegar a aprobar un recurso de protección de estas características, toda vez que no es posible recurrir de protección por las razones latamente ya señaladas. Sus señorías ilustrísimas, hay una clara regla o limitación de competencia de carácter constitucional en aras del resguardo de la autonomía que debe existir en el proceso de generación, votación y aprobación de normas, sean reglamentarias o constitucionales por parte de la Convención Constitucional, pudiendo impugnarse únicamente aquello que establece el inciso primero del artículo 136 y por la misma vía. Esta interpretación además tiene respaldo en el informe que evacuó la propia Corte Suprema al proyecto de ley de reforma a la Constitución y que permitió la existencia de la Convención Constitucional. En ese informe de la excelentísima Corte Suprema se dejó claramente establecido que las decisiones normativas contenidas en estas propuestas de normas constitucionales, básicamente el artículo 136 en sus incisos primeros, 7 y 8, no son decisiones ambiguas, y dijo la Corte Suprema, reunida en pleno, que lo único reclamable eran las reglas de procedimiento. Y eso obedece a resguardar la autonomía para fijar sus reglas y su marco de funcionamiento sin intervención de otros poderes del Estado. Dicha autonomía además fue reconocida por otro fallo de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Me refiero a los autos rol 12.923-2021 de 8 de noviembre del 2021, que también declaró inadmisible un recurso de protección deducido por los mismos abogados recurrentes de idénticas características a la que se ventila en esta Corte. En consecuencia, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, sí existe una norma constitucional que no permite a ningún tribunal fuera del mecanismo especial ya señalado conocer de otras acciones o reclamos. Y eso está ratificado por más jurisprudencia que por razones de economía procesal y tiempo no voy a citar, pero sí están citados en el fallo, en el informe, y de todos modos están acompañados en autos. Su señoría ilustrísima, lo que es clave acá es el respeto restricto del principio de legalidad y de juridicidad, que también afecta a la ilustrísima Corte de Apelación, a cualquier tribunal de la República, porque debe fallar y resolver dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ni siquiera el principio de inexcusabilidad judicial permite a esta Corte entrar a conocer de un recurso de protección y de acogerlo como aquel de estas características por lo siguiente.
porque el artículo 76, inciso segundo de la Constitución, sostiene que reclamada la intervención de un tribunal en forma legal y en los negocios de su competencia. Ahí no puede excusarse de resolver, pero en este caso estamos en presencia de un negocio que no es de competencia de esta ilustrísima Corte, y por ende el recurso no debe ser declarado inadmisible o ser rechazado, más bien por dicha razón, en atención a las reglas y normas constitucionales ya citadas. Dicho eso, paso su señoría a continuación a dar cuenta sobre el fondo del recurso. Y además voy a pedir que sea declarado igualmente extemporáneo, aún para el caso en que este recurso la Corte lo estimara procedente. Lo cierto es que es parcialmente extemporáneo en cuanto a la impugnación del artículo 97 del Reglamento General de la Convención, toda vez que a este respecto los recurrentes tuvieron conocimiento de la aprobación de esta norma reglamentaria con fecha 14 de septiembre del 2021. Sin embargo, recurrieron de protección el 5 de noviembre, es decir, excedieron con creces el plazo de 30 días corridos que establece el autoguardado respectivo, razón por la cual solicito que sea declarado extemporáneo en cuanto a la impugnación y a la solicitud de dejar sin efecto el reglamento general de la Convención por la aprobación del artículo 97 contenido en dicho reglamento, ya que en las páginas 26 y 32 del recurso, los recurrentes dejan en evidencia que tomaron conocimiento del acto impugnado el 14 de septiembre del 2021. Dicho eso, sus señorías ilustrísimas, paso a referirme al fondo del recurso y a refutar y a señalar que la Convención Constitucional no incurrió en ilegalidad ni en arbitrariedad al aprobar las normas impugnadas. Sus señorías ilustrísimas, lo que establece el artículo 133 de la Carta Fundamental en su inciso tercero es que la Convención debe aprobar las normas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Cuando dice las normas, se refiere a las propuestas de normas constitucionales que serán incorporadas en el futuro texto de la Constitución que se someta a plebiscito. No se refiere a normas reglamentarias. Dicha regla de quórum específico no ha sido alterada en modo alguno, toda vez que a la fecha no se ha sometido a votación ni aprobación ninguna propuesta de norma constitucional, ya que la Convención está trabajando en la elaboración de dichas propuestas. En segundo lugar, tampoco se infringe el inciso tercero del artículo 133 de la Carta Fundamental, porque esta señala que la Convención deberá aprobar el reglamento de votación de las mismas, es decir, el reglamento de votación de las normas constitucionales, por un quórum de 2/3. Es decir, nuevamente no habla de reglamento de votación de normas reglamentarias. Como primera cuestión respecto a este punto, hay que señalar que esta es una regla de quórum que representa una excepción en cuanto a la manera de adoptar acuerdos en un cuerpo colegiado, toda vez que la regla general es que los acuerdos se adopten por mayoría simple. En consecuencia, como toda norma excepcional, su aplicación e interpretación debe ser de carácter restrictivo. Por lo tanto, debe ajustarse a los casos que ya señalé. Es una regla de quórum excepcional que solo aplica al reglamento de votación de normas constitucionales, pero resulta que no existe un reglamento específico que así se denomine. Lo que hay y lo que se aprobó son normas reglamentarias contenidas en el párrafo 4 del Reglamento General de la Convención, relativas o titulados del trabajo en el Pleno, que contienen artículos relacionados con el debate de propuestas de normas constitucionales, a saber los artículos 95 a 97. En consecuencia, no se ha quebrantado el inciso tercero del 133 de la Constitución, porque la Convención Constitucional tampoco aprobó los reglamentos generales de participación popular con un quórum menor al establecido en la Constitución, ni con mayoría simple, como arguyen los recurrentes, sino que fueron sometidos a aprobación y votación con los siguientes quórum. El reglamento general se aprobó en general en la sesión 20 de 14 de septiembre por 145 votos a favor, es decir, mucho más que 2/3. El reglamento de mecanismo orgánico de participación popular fue aprobado en la sesión ordinaria número 20 de 14 de septiembre por 125 votos a favor, es decir, nuevamente más de 2/3. Luego, en la sesión ordinaria 21 de 23 de septiembre, se votó en particular algunas disposiciones del reglamento general, y entre esas el artículo 97, que es objeto del recurso, que no fue objeto de indicaciones ni de solicitud de votación separada, y fue aprobado por 149 votos a favor, es decir, nuevamente por un quórum superior a 2/3. Tampoco, su señoría ilustrísima, se
infringió el inciso cuarto del artículo 133 de la Carta Fundamental, porque no se alteraron los quórum ni los procedimientos de funcionamiento ni adopción de acuerdos, sino que muy por el contrario, en la sesión ordinaria de pleno del número 29, del 29 de septiembre del 2021, lo que se hizo justamente fue respetar el quórum, el procedimiento y los mecanismos de aprobación de normas constitucionales, porque en esa sesión la Convención, al continuar la votación en particular y despacho de la propuesta de reglamento general, confirmó el quórum o ratificó el quórum de 2/3 para aprobar normas constitucionales luego de rechazar una indicación que se había efectuado al efecto. Y se terminó votando el articulado del reglamento, particularmente el artículo 94 en su forma original, que contiene los 2/3, y el cual fue aprobado por 26 votos a favor, 54 en contra y una abstención. Por lo tanto, el artículo 96 del reglamento general lo que hizo fue replicar el texto constitucional y dejó establecido que se requería la aprobación del voto a favor de 2/3 de los convencionales en ejercicio para aprobar una propuesta de norma constitucional, lo que corrobora que no hay ninguna infracción, ninguna ilegalidad, ningún quebrantamiento a la Constitución, sino más bien un respeto irrestricto a lo que dispone el texto de la norma constitucional, y además eso ratifica lo establecido en el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución del 15 de noviembre del 2019. Sus señorías ilustrísimas, por último, y con esto ya voy a terminar, tampoco se infringieron normas constitucionales al aprobar las normas respectivas del Reglamento de Participación Popular, que establecen la figura del plebiscito intermedio dirimente, en particular los artículos 37 al 41, toda vez que estos artículos fueron aprobados en la sesión 29 del 6 de octubre del 2021 con una votación de 107, 105, 106 y 107 votos a favor respectivamente. Es decir, nuevamente un quórum superior a 2/3. Y no mayoría simple como erróneamente sostienen los recurrentes. Dicho esto, queda claro que no existe ningún acto ilegal, ningún acto arbitrario en la aprobación de estas normas reglamentarias, y por esta razón el recurso debe ser rechazado al no haber ilegalidad. No hay arbitrariedad tampoco, su señoría ilustrísima, porque este procedimiento de votación y aprobación de normas estuvo precedido de debate, de deliberación y de votación por el Pleno. Hubo también la oportunidad, o existió la oportunidad en que los convencionales pudieran formular indicaciones, y se les dio la palabra para que uno de los convencionales, autor de cada indicación, pueda exponerla a fin de que explique el objetivo perseguido, y posteriormente sean sometidas a votación. De lo que se sigue que no hay un actuar antojadizo, caprichoso, carente de fundamento, ni de racionalidad por parte de la Convención Constitucional. Y, por último, su señoría ilustrísima, tampoco hay afectación, amenaza, ni amenaza real, cierta, presente y específica a los derechos fundamentales de los recurrentes, por las mismas razones que señalé en el inicio de mi alegato cuando me referí a la excepción de incompetencia. Solamente quiero acá ahondar en que la figura del plebiscito intermediamente se estableció como una posibilidad con carácter facultativo y no perentorio, y así se desprende del tenor de los artículos 37 y 41, quedando claro entonces que no hay una real y actual afectación, ni tampoco una amenaza cierta, presente y específica de afectar derechos fundamentales señalados por los recurrentes. Su señoría, por último, quiero hacer presente que no es efectivo que la Convención Constitucional se haya arrogado el ejercicio de la soberanía, sino que muy por el contrario, la sigue respetando y reconociendo en los pueblos, toda vez que, en conformidad al artículo 5 de la Constitución Política, queda claro que la soberanía reside en la nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través de plebiscitos. Esa norma va en consonancia con el inciso 3 del artículo 135 de la Constitución, y, por cierto, con el artículo primero del propio Reglamento General de la Convención, que reconoce que la soberanía reside en los pueblos. En consecuencia, lo único que se ha hecho acá es establecer un mecanismo que eventualmente pueda salir a la luz, probable de existir eventualmente un plebiscito intermedio dirimente, que es una manifestación del ejercicio de la soberanía por el pueblo. Es decir, la Convención Constitucional lo que hizo acá fue atenerse estrictamente al artículo 5 de la Constitución Política de la República y en ningún caso rogarse el ejercicio de la soberanía. Muy por el contrario, su señoría, lo que hace es ratificar lo que establecen las normas constitucionales.
Finalmente, la confianza legítima invocada por los recurrentes acá no puede, primero, ser invocada, ni mucho menos sostener que ha sido infringida, porque no puede ser aplicada de un proceso de elaboración de una nueva constitución. La confianza legítima, su señoría ilustrísima, es una institución aplicable, como ustedes bien lo saben, al derecho administrativo, para más bien impugnar actos de la administración del Estado que puedan atentar contra situaciones jurídicas consolidadas de los administrados. Pero no es posible traer la colación, por analogía, a sede legislativa o un proceso de generación de normas constitucionales, porque los cambios normativos claramente suscitan inquietudes, suscitan procesos de relativa inestabilidad o cambios al estatus existente. Si la ley cambia, la Constitución cambia hoy, perfectamente la protección de las expectativas o esa esperanza de estabilidad también puede cambiar. Pero de ahí no se sigue que haya una infracción a la confianza legítima, mucho menos constitucional, como la apodan los recurrentes. Por lo tanto, esa tesis no puede ser acogida para intentar esgrimir una supuesta ilegalidad en contra de la Convención Constitucional. Y finalmente, su señoría, no hay infracción a los derechos. Perfecto, con esto termino. No hay infracción a la igualdad ante la ley, su señoría ilustrísima, ni a la seguridad jurídica, ni al derecho de propiedad, por las razones que están expuestas en nuestro informe de defensa. Por estas razones, sus señorías ilustrísimas, solicito respetuosamente que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes con expresa condenación en costas. Muchas gracias. Colega, una consulta. Usted nombró algunos roles de causas de otras cortes, pero dijo además que había 5 fallos de la Corte Suprema. ¿Tendrá los roles? Sí, su señoría, los tengo y de todos modos los acompañé al recurso. Están en el informe y están acompañados para efectos de que la ilustrísima Corte los tenga a la mano. Pero se los puedo dar. La señorita relatora nos informa que nos acompañaron los de la Corte Suprema. No, los acompañé en un recurso, en un escrito posterior. Tampoco dice. Ya, se los voy a dar. Estoy buscando las referencias. Los fallos son los siguientes: 91.708/2021, 91.712/2021, 88.829/2021, 90.884/2021 y 92.733/2021. Son de fecha 9 y 10 de diciembre del año recién pasado. Muy amable, colega. Con esto damos término a la vista de esta causa. Que tengan un muy buen día. El fallo se dictará dentro del término legal. Muchas gracias, señorías. Hasta luego. Hasta luego.